Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Esta expresión de este texto es una expresión de dolor, pero es un dolor llevado al Señor. Hay muchos tipos de dolores. Hay dolores del cuerpo, hay dolores del alma, hay heridas del alma, hay dolores emocionales, hay dolores incluso espirituales, hay dolores morales, cuestionamientos a nuestro interior. Pero quiero hablar, por ejemplo, de algunos dolores físicos. Encontré, leyendo este tema del dolor, encontré que físicamente hay, por ejemplo, una serie de dolores que son indescriptibles, que aquel que lo vive pasa por una situación tan conflictiva en su interior que literalmente no puede manejar el dolor en su cuerpo. Uno de ellos se llama la neuralgia de trigémino, que es un nervio que cuando duele, las personas les duele absolutamente todo. Incluso si van a abrir su boca, les duele. Si van a mover su cabeza, les duele absolutamente todo cuando sufren de este nervio que está en la parte frontal de nuestra cabeza. Hay algo que se llama, por ejemplo, el cólico nefrítico, que es un dolor tan intenso. Si bien la neuralgia te lleva a quedarte quieto, porque si te mueves te duele, el cólico nefrítico es todo lo contrario. La persona que sufre de este dolor no puede encontrar paz si se queda quieto. Es una persona que el cólico lo lleva a moverse para un lado, lo mueve para el otro, y aunque cambie de postura, siente que su dolor no puede ser superado. Otro de los dolores más intensos que existe, y esto lo corroborarán las mujeres, es el parto. La contracción de todos los músculos, incluida la ingle, la espalda, y la sensación de un malestar general, dolor de abdomen, cólico intenso y una sensación de muerte. Pero también hay algunos dolores un poco más comunes, como la migraña, ese dolor molesto en la cabeza, y aunque no es igual en todos, se caracteriza por ser algo punzante que puede durar horas. Incluso algunas personas duran con ese dolor por días. Ahora, hay, por ejemplo, heridas, dolores del alma, conflictos no resueltos que también generan dolor. Así como lo físico genera un dolor intenso, lo emocional, lo que está en mi pensamiento también genera dolor, lo que está en mi corazón genera dolor. Pero el dolor es subjetivo, el dolor es indescriptible. Por eso, cuando usted llega a contarle a alguien su dolor, nunca espere que lo entiendan, porque la persona que está frente a usted también ha sufrido de dolores de cabeza, pero no le duelen igual que a usted. O ha sufrido el abandono emocional, pero tal vez no le dolió de la misma manera que le ha dolido a usted. Por ejemplo, hay dolores del alma. Uno de ellos es el odio y el resentimiento. Qué dolor tan grande se siente cuando te quedas con algo a tu interior por algo que ocurrió en el pasado y no lo logras sacar adelante, porque se hace una sensación desagradable al interior, que incluso hace un dolor prolongado, un dolor de cabeza para cuando te pones un acetaminofén. Pero ¿cuándo para un dolor del alma? Cuando estás resentido con una persona. ¿Cuándo para el odio? Ahora, otro dolor es la resistencia. Cuando tú empiezas a sentir que la gente hacia ti tiene una resistencia, que no te pasan, que llegas a un lugar, eres incómodo, que no cabes, que no sumas, toda esa situación de sentir que en la vida hay resistencia. Intentas trabajar, no puedes trabajar, intentas tener una buena familia, no puedes, intentas llevar una vida espiritual y como que sientes que no puedes. Eso genera una resistencia y es un dolor para el alma, porque no nos permite sentirnos cómodos con nosotros mismos.
Y hay otros dolores que parecieron un poco menores, pero como el dolor es subjetivo, a cada cual le duele según como esté su interior. Por ejemplo, encontramos la envidia, que duele muchísimo, o los celos. Aquella persona que siente celos no puede parar de pensar y le duele y se enferma. ¿Por qué está haciendo otro? ¿Por dónde está? Y es un dolor profundo, una insanidad al interior. Otro dolor puede ser la falta de amor propio. El no quererme, el no amarme hace que genere cierta insatisfacción y se convierte en un detonante para no poder llevar una vida en una sociedad, porque nos confundimos y lamentablemente al no carecer, al carecer más bien de amor, no podemos disfrutar de la vida plenamente, y eso nos puede generar también un dolor. Pero también hay heridas en el alma que se convierten en dolores. Por ejemplo, las pérdidas. A uno le puede doler que se le vaya el novio, la novia. A uno le puede doler que se muera su mascota. A uno le puede doler que se muera una persona cercana. Y cada cual tiene un espacio, un estado de dolor, una percepción de dolor que origina y parte solamente de él. Puede haber dos personas las cuales hoy están enterrando a alguien de su familia. Una llorará de manera desconsolada, sintiendo que se quiere literalmente morir y meter en el cajón con esa persona. Pero habrá otro que tal vez entiende de otra manera el dolor y la muerte. A mí me llamó algo la atención esta semana. Yo crecí con la música de Jaime Murrell, cantándole al Señor quiero más de ti. Y cuando vi la foto que enviaron de su muerte, no dice como que murió Jaime Murrell y lo recordaremos y siempre te amaremos. Jaime Murrell dijo algo y dijo: el día de mi muerte será mi graduación. Así que ver hoy la foto y decir Jaime Murrell falleció, la graduación de él será hoy, como que irradia otra sensación, ¿verdad? Yo creo que no es el mismo dolor, no puede sentir el mismo dolor a alguien que sabe que su familiar no conocía de Cristo, no tenía una sensación de fe y toca mirar a ver dónde lo ponemos, o a través de una misa de las benditas almas, esperar que pase al purgatorio. Todo eso como que le lleva a uno en la cabeza a pensar tantas cosas que le genera un dolor. Pero cuando hay una persona que ha traducido su vida en una sensación de fe clara, aunque el dolor quede por la ausencia, porque es un padre, porque es un hijo, porque es un buen hermano, o porque es un excelente cantante que nos llevó muchas veces con sus letras a la presencia de Dios, quedará el vacío, pero no quedará el dolor. El dolor queda cuando yo no logro interpretar, cuando yo no logro entender lo que ocurrió en esta situación. Ahora, hay una realidad, y es que no podemos evitar el dolor, ni siquiera siendo cristianos. Métase a ser cristiano y verá que le va a ir bien. Si usted no tenía casa, compra casa. Si tenía una casa, va a comprar dos. Si usted tenía cicla, Dios le da moto. Si tenía moto, Dios le va a... Esa es la manera de predicar de algunas personas que quieren seducir al mundo con una irrealidad. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 nos revela una gran verdad, y dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, dolor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Señor nos enseña a convivir con el estímulo del dolor, pero a la vez nos enseña a mirar el dolor desde otra faceta, a entender el dolor desde otra modalidad. El texto de Job, por ejemplo, que acabamos de leer, es una expresión confusa. Nosotros no sabemos si en medio de su dolor está
totalmente tranquilo, o está descompensado solamente diciéndole: Dios, tú diste y tú quitaste, bendito sea tu nombre, no encuentro más que decir, estoy totalmente adolorido. Job, una mañana lo tenía todo, y de la manera que lo describe la Biblia, aunque es una manera alegórica de interpretar una situación de vida, describe más o menos como que una mañana Dios se puso a hablar con Satanás, y Satanás le dijo: pruébalo, y Dios permitió la prueba en él. Ahora, solamente es una manera de explicar, por ende no quiere decir que Dios se siente con el diablo a negociar tu vida, porque tu vida fue negociada una sola vez y para siempre, al igual que la mía, en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor. Pero como lo cuenta, y por decirlo de alguna manera un poco interpretable, al estar hablando, Satanás le dice: pero quítale todo lo que le has dado, a ver si se comporta como un buen hijo tuyo. Permite que el dolor llegue a su vida. Entonces, en el escenario aparece perdiendo sus negocios, luego pierde a sus hijos, fallecen todos. Uno de los dolores y pérdidas más difíciles de superar es la pérdida de un hijo, porque como padres, el camino de la vida establece a los padres partamos antes que nuestros hijos, pero es de difícil comprensión. Yo he tenido que vivir una faceta bastante difícil, el fallecimiento de mi cuñado a sus 20 años de edad ha hecho que vivamos unos momentos fuertes, difíciles, porque uno no interpreta en el camino de la vida que se vayan antes los hijos, sino que si fueran los padres. Con todo y eso hay dolor, pero hay un dolor ininterpretable, cuando se van los hijos. Y de lo que le estoy hablando es que a Job se le fueron de un momento a otro, sus hijos murieron, se acaba su economía, se pausa todo, se pone una crisis. Y si alguien estaba pensando que la pandemia fue lo peor, pues quiero decirle que a Job se le vino la pandemia más grande de la vida y le acabó de un momento a otro todo. Se estima que Job era el hombre de los hombres más ricos del oriente, y de la noche a la mañana lo perdió absolutamente todo. Pero también se emiten frases como la que está en Job en el capítulo 3, en el versículo 1, Job capítulo 33, y Job, en medio de su dolor y su desesperación, que primero había dicho: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, al otro día, alterado por el dolor, dice: perezca el día que nací. En otras palabras, traduciéndolo a nuestro lenguaje: maldito ese día que tuve que venir a este mundo. ¿Para qué vine? Es como cuando tu hijo, en medio del dolor, cuando está peleando contigo y en medio de la dificultad, no encuentra más palabras y el dolor comienza a hablar, y cuando el dolor habla y hiere como él quiere, no se sujeta, y tu hijo te dijo: yo no pedí nacer, y a ti te dio como una puñalada al pecho. Está hablando el dolor. Ahora, un dolor prolongado puede llevarnos a una crisis espiritual. Muchas personas avanzan de a pasos en su vida de fe, y uno va creciendo suavemente, pero uno no espera que un conflicto pueda golpearlo de una manera tan abrupta, y es como si yo fuera avanzando 1, 2 o 3 pasos hacia adelante con el Señor, pero un conflicto me devolviera, porque aún no estoy preparado para entender el dolor, me devolviera 5 pasos. Por eso hay personas que llevan un año caminando con el Señor, y cuando les vino un momento de gran dificultad dicen: yo no vuelvo. Y utilizan expresiones incoherentes, porque el dolor solo habla de incoherencias. En algún momento dicen: yo no vuelvo a la iglesia, como si la iglesia tuviera la culpa. Yo ya no vuelvo a orar, como si estuviéramos castigando a Dios con nuestra ausencia. Yo ya no quiero ser cristiano,
Soy cristiano y me va muy mal. Como si en el mundo le hubiera ido mejor. Lamentablemente, el dolor, por ser prolongado, genera una crisis espiritual. Y es que uno entiende un mal momento, un momento de dificultad, un momento de dolor, pero cuando uno suma 2 o 3 situaciones de crisis, le pueden llevar espontáneamente a enfrentarse con una sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque sentimos que es mayor la dificultad y menor el espíritu. Por eso la Biblia advierte que nosotros tenemos que hacer que la carne mengüe. ¿Para qué? Para que el espíritu se fortalezca. Seguramente cuando vienen esos momentos de dolor, ¿el dolor a dónde da? A la carne. Lo siente la carne. Y si tengo excesivamente cargada mi vida en carnalidad, me va a dar dolor tan fuerte que va a debilitar mi vida espiritual. Algo más del dolor. No podemos escapar del dolor. Esa es una triste noticia para algunos. No podemos escaparnos del dolor. Si usted es soltero, puede estar teniendo un dolor porque quiere casarse, pero cuando usted se case va a tener algunos problemas, dificultades, rencillas que le van a generar dolor. El dolor no es algo que queramos sentir, pero sí es algo que debemos aceptar en nuestra vida. Ahora, hay algo que se pareciera al dolor, que es una expresión obviamente también subjetiva, así como el dolor, lo repito porque hay personas que dicen tengo dolor porque mi esposo o mi esposa está en el hospital, pero hay alguien que también tiene su esposo o su esposa en el hospital y no tiene dolor, simplemente está teniendo fe, está creyendo, está corriendo. No podemos evaluar el dolor desde la misma perspectiva. A usted le duele diferente que a mí me duele, porque el dolor se convierte en algo subjetivo. Cuando usted se corta y le sale sangre, a usted le puede doler, usted puede llorar, puede sentirse mal. Pregúntele a aquella persona que se cercenó un dedo o una mano o un brazo si le duele. El dolor es subjetivo. Pero hay algo que constantemente se evalúa en la vida del ser humano como algo que no le permite crecer, porque si bien el dolor puede hacerme crecer, el sufrimiento no me lleva al crecimiento. ¿Qué es el dolor? Es una expresión sensorial y emocional desagradable por algo que ocurrió. Sensorialmente viene el dolor. Pero ¿qué es el sufrimiento? Es el hecho que se construye de haber padecido un dolor. Entonces puedo tener un dolor, pero puedo no tener un sufrimiento. Me puede doler perder el trabajo, pero estoy sufriendo. No, no estoy sufriendo, estoy buscando trabajo, ¿verdad? Me puede doler que mi hijo pierda el año, me duele, pero no sufro. Pero hay algunas personas que acompañan su dolor de sufrimiento, y eso lo que genera es un gran caos e inestabilidad. ¿Por qué? Porque la condición de sufrimiento somete al ser humano a un desgaste emocional del sistema nervioso. El dolor no. El dolor duele. El sufrimiento nos hace sentir mucho más. Entonces, hay personas que se acostumbran a sufrir por un dolor, y hay personas que han sentido dolores en su vida que sin sufrimiento logran entender la etapa de la vida en la cual el dolor es formativo. La persona que acompaña el dolor con sufrimiento generalmente se estanca y no puede entender que el dolor le haya servido, sino que todo es una desgracia. ¿Cómo puedo detectar si soy una persona que vivo sufriendo? Cuando
siento es excesivamente, cuando soy hipersensible. Entonces pierdo mi paz, pierdo mi tranquilidad por algo que, por ser subjetivo, yo le doy un simbolismo, yo le doy un valor alto, mucho más alto que lo que tal vez cualquier persona puede darle. Entonces, una cosa es haber tenido el dolor, por ejemplo, en un hogar donde hubo infidelidad, haber sentido el dolor de la dificultad que esto generó. Y otra cosa es el sufrimiento, el cual después de mucho tiempo sigue quedándose ahí y se hace latente, y en cualquier momento el sufrimiento evoca el dolor y trae la situación que pudo haber pasado hace 5, 10, 20 o 50 años, pero el sufrimiento lo hace como si hubiera sido ahora mismo. Le genera tal detalle, involucra una serie de sensaciones. Una persona que sufre es una persona que su estado anímico cambia rápidamente, porque hay dolor, o aunque no haya dolor, genera el sufrimiento. Entonces usted encontrará personas que pueden decirle: es que me acordé de la vez que murió fulano de tal, y empiezan a sufrir y se ponen mal, se ponen nerviosos, no quieren comer. El sufrimiento es un estado, un siguiente paso, y si bien yo no puedo elegir no vivir dolor, sí puedo elegir no sufrir. Y esto sonará hasta raro, sonará a iglesia brasilera, pero quiero decirle una cosa hoy: pare de sufrir, no sufra. Y le voy a decir por qué no debe sufrir. Primero, porque en la atmósfera del sufrimiento siempre vamos a pensar que nuestro dolor es el más grande que existe, pero vamos a encontrar que en la realidad siempre habrán dolores más grandes y que generan mayor fatiga. Número 2, porque la persona no está hecha por Dios para generar sufrimiento. No estamos fabricados para eso, porque cuando nosotros fabricamos sufrimiento, alteramos el estado de las personas que están a nuestro alrededor, motivamos al caos, creamos escenarios de caos, de crisis. Una casa tranquila puede ser modificada, alterada, dañada por alguien que sufre. Conocí la historia de una joven de la iglesia que continuamente tenía una amiguita, y la amiguita entraba en estados alterados de sufrimiento, y cuando ella entraba en esos estados, la amiga llamaba a los papás: papá se puso súper mal. Los papás se iban corriendo para la casa de ella. Ella entraba en su sufrimiento, pero no quería que le contaran a sus papás. Entonces ponía en caos a la amiga, a los papás de la amiga, y sin darse cuenta, uno estaba tratando de untar de su dolor manifiesto, mal manejado, llamado sufrimiento, a terceros. Por eso hay jóvenes con depresión buscando alterar a su familia. Por eso hay padres o madres que sufren poniendo a sus hijos en un conflicto, diciendo: es que su papá me hace sufrir por esto, su papá es lo malo, su papá es lo peor. Nunca alguien que tiene dolor deja que se riegue tanto la situación, pero siempre alguien que tiene sufrimiento hará que los demás tengan que vincularse a su situación de dificultad. Así que es necesario dejar la intención de sufrir, y a través de la Biblia encontramos algo. Número 1, no debo sufrir cuando alguien tomó la posición mía para sufrir él. Y les estoy hablando de Cristo. Cristo tomó la peor posición, la posición del sufrimiento, para que usted y yo no tuviéramos que sufrir. Juan capítulo 10 versículo 18 dice: yo doy mi vida, a mí nadie me la quita.
En otras palabras está diciendo Jesús: yo decido vivir esto. Muchos deciden vivir el sufrimiento. Jesús lo decidió vivir una vez por el mundo. Y si ya Él lo vivió, tú no necesitas mantener en un estado emocional alterado por un dolor que te llegue al alma. Fue una decisión. Marcos capítulo 14 versículo 32 dice: Padre, esto es difícil, esto es duro, voy a morir y voy a sufrir. Me van a golpear, me van a llevar por una calle, voy a cargar una cruz, me van a escupir, me van a poner una corona de espinas, me van a dar latigazos. Ya Jesús sabía que iba a sufrir, que iba a tener una adaptación al dolor, que es el sufrimiento, un dolor extendido. Y dijo: sé que tengo que sufrir. Pasa de mí esta copa. Pero al ser una decisión y un acto obediente, le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de todas maneras, la muerte de Jesús es el acto de mayor sufrimiento y angustia que se puede establecer, reconocido en todos los actos de tortura existentes en todo el mundo. En Lucas capítulo 22 versículo 44 dice que el sudor de Jesús, orando, sabiendo lo que venía, es decir, pensando, sufriendo por lo que iba a pasar. Aún no lo han llevado a la cruz, aún no lo han golpeado, no lo han maltratado, aún no le atravesaron la lanza por el costado, nada, solamente pensando en el destino fatal que Él eligió, el destino del sufrimiento. Dice que cuando sudaba, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre. Su cuerpo ya estaba diciendo el nivel de sufrimiento que había al interior de él, el gran caos que se estaba formando a su interior. Y vivió todo eso y sufrió todo eso por una razón. La Biblia dice: el justo por los injustos, el que no conoció pecado por los pecadores, el que era santo por los que no lo somos o no lo éramos. Y quiero agregar algo más: aquel que no tenía por qué sufrir absolutamente por nada, porque conocía todo, era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios y sabe que todo va a estar bien, tomó el espacio de sufrimiento para que tú no sufras más. Vence tu estado de sufrimiento en medio del dolor. ¿Cómo comportarme ante el dolor? Job capítulo 38 versículo 13 en adelante, cuando Dios decidió hablarle, porque sabe, en medio de la conversación hablan más los amigos, cuestionan más los amigos, hasta el mismo Job cuestiona más que lo que dice Dios. Pero cuando aparece Dios, le dice lo siguiente: quiero que te ciñas, quiero que te pongas de pie, quiero que te pares como un varón. Y le dice: ciñe tus lomos como un bravo, voy a interrogarte y tú me instruirás. Le dice Dios, le dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular? Dios, cuando le habla, le dice: eres un mortal y tú no lo sabes todo, y ten cuidado con eso. Lo primero que hacemos es no cuestionar a Dios en medio del dolor. No cuestiones a Dios, porque el cuestionamiento a Dios no te saca de la dificultad.
Estamos acostumbrados como seres humanos a buscar culpables. Y cuando no los encontramos a los lados, le decimos a Dios que Él es el culpable. No cuestionar. 2, entender que el dolor revela nuestra limitación y humanidad. Ahí Dios le está diciendo: ¿acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú estuviste cuando fundé la tierra? ¿Tú pasaste el hilo para nivelar la tierra? ¿O tú hiciste las montañas? ¿O preparaste los matices de color? ¿Estuviste ahí? No, entonces eres un simple mortal. Por ende, entiende mi soberanía y mi supremacía ante lo que estás viviendo. Y número 3, que es lo que más me llama la atención y me encanta, en Job capítulo 42, del versículo 1 al 3 y hasta el 5 incluso. Luego de revelarle a Dios que Él es Dios, revelar la limitación del ser humano, Job entra en razón y descubre que en la vida hay alternativas para salir de la dificultad, del dolor, del sufrimiento y avanzar en la búsqueda del Señor, sabiendo siempre que hay un solo lugar donde no sentiremos dolor, ni pena, ni angustia, y es el reino de los cielos, el lugar celestial, el cual debemos anhelar, porque si pensamos que este es nuestro lugar, nos estaremos afirmando en un lugar donde todo se acaba, pero en el reino de los cielos todo perdura. Y es ahí cuando Job construye en su pensamiento algo y le dice: Señor, de oídas te había oído, te había escuchado tu palabra, te había oído por allá, pero Señor, luego de haber vivido este duelo, luego de haber perdido todo, luego de haber tenido un proceso para salir adelante, luego de tener que ver y vivir el dolor en carne propia, que me hayas tocado físicamente, que haya perdido mi salud, que haya perdido mi familia, que haya perdido mis negocios, todo eso, y que te me aparezcas y me hables como me hablas y me digas que tú sigues siendo Dios aun cuando en mi conflicto yo dejé de ser yo. Y ahí le responde y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, Señor, y tú me enseñarás. El dolor puede transmitirte una condición de sabiduría y crecimiento, o puede perturbarte. Y el que escoge eres tú. Quiero que se ponga de pie, por favor. Esta mañana hemos hablado del dolor, hemos enseñado cómo manejar el dolor y hemos entendido que no hay mayor dolor ni una expresión de sufrimiento que no conozca a Cristo. Esta es la mañana para decirle: Señor, estés donde estés, necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Eso ya lo sé. Solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad.